Bienvenidos a Tecnologías Disruptivas. Esta es la primera parte en la que hablaré sobre informática cuántica. Tuve que dividir en tema en dos videos porque me parece que es un tema tan apasionante e importante que no quería dejar de explicar ciertas cosas por una simple limitación de tiempo. Antes de empezar me gustaría hacer algunas aclaraciones. Este video es de divulgación y orientado a público general. Con divulgación me refiero a que no es simple entretenimiento, hay todo un trabajo previo de curado de la información presentada. En internet y otros medios pueden encontrar cualquier cosa. Por ejemplo, hay cientos de videos que hablan sobre física cuántica y espiritualidad. Yo no tengo la más mínima idea que pueden tener en común estas dos cosas. Hasta hay videos que hablan que las computadoras cuánticas y la inteligencia artificial son tecnologías demoníacas. Con público general me refiero a público no especialista. Y aclaro esto porque me voy a tomar ciertas libertades, como hacer una serie de analogías que pueden que desde el punto de vista estrictamente científico no sean ciertas, pero son perfectamente válidas para un video para público general. Esto que le comento es válido para este video y todo el resto de videos del canal. La manera en que le propongo encarar este tema es planteando preguntas e intentar contestarlas. Así que sin más introducción, empecemos. ¿Qué es la informática cuántica? Básicamente podemos decir que la informática cuántica es un nuevo paradigma de la computación diferente al de la computación clásica, basado justamente en la lógica de la mecánica cuántica. A mí me gusta esta definición a pesar de que no nos dice mucho, y ustedes no se preocupen que cuando lleguemos al final del video estoy seguro que van a tener una idea mucho más clara de qué se trata todo esto. Muchos artículos, videos, hasta la misma Wikipedia, cuando empiezan a tratar este tema, nos hablan de la ley de Moore. La ley de Moore es esa ley empírica planteada en 1965 por un cofundador de Intel llamado Gordon Moore, que nos dice algo así como que el número de transistores en un microprocesador se duplica cada aproximadamente 2 años. Principalmente esto se debe a la capacidad que tenemos de fabricar microprocesadores con transistores cada vez más pequeños. Hoy en día tenemos transistores de 14 nanómetros en microprocesadores comerciales y en laboratorios han llegado hasta los 5 nanómetros. Para que un transistor funcione como tal necesita de un mínimo de átomos de silicio. Justamente el problema es que estamos llegando a ese límite y es ahí donde entra la computación cuántica a solucionar el problema. En mi opinión esto no es tan así. Es verdad, dentro de poco no se van a poder fabricar transistores más pequeños, hasta el mismo Gordon Moore predice que su ley dejaría de tener efecto para mediados de la década siguiente. Pero solamente con transistores más pequeños no es como se le aumenta la potencia a un microprocesador. Hace años que se aumenta la potencia de los CPUs y de los GPUs, aumentando el número de núcleos y haciendo que estos trabajen en paralelo. Para que tengan una idea, la idea de la computación en paralelo es tan antigua que es anterior a la informática, cuando las computadoras eran personas, mujeres en su mayoría, que hacían cálculos en calculadoras mecánicas. Durante el proyecto Manhattan, ese proyecto donde se crearon las primeras bombas atómicas en Los Álamos, Nuevo México, un joven físico llamado Richard Feynman planteó un sistema de computación en paralelo, que consistía básicamente en dividir un problema complejo en partes más pequeñas. Cada una de esas partes más pequeñas se le daba una computadora, una persona, que la resolvía. Y al final se juntaban todas esas partes pequeñas y se resolvía el cálculo complejo. Esto permitía reducir drásticamente los tiempos de cómputos. La informática cuántica va muchísimo más allá de esto. No se trata de la simple evolución de la informática clásica. Y para que se entienda mejor, me gustaría hacer una analogía. Hace 300 años, si queríamos mandar un mensaje a un pueblo vecino, lo que se hacía era lo siguiente: lo escribíamos en un papel, se lo dábamos a un mensajero que lo llevaba a caballo y se lo entregaba al destinatario. Estos métodos fueron mejorando, por ejemplo, con la aparición del tren o, al fin y al cabo, con el correo aéreo. Todos estos métodos se basan en una misma física, la mecánica, la física newtoniana. Pero todo esto cambió con un nuevo paradigma, al aplicar una nueva física, la de la electricidad y el magnetismo, digamos la física de Maxwell. En 1830 se inventó el telégrafo, el dispositivo de telecomunicaciones más básico que nos podemos imaginar. Este dispositivo permitió transmitir una unidad básica de información prácticamente a la velocidad de la luz. A lo que voy con esto, con el telégrafo, el dispositivo de telecomunicaciones más básico de lo básico, se puede transmitir información unas 500.000 veces más rápido que con un avión supersónico, básicamente justamente por el uso de una nueva física. Aclaro lo de unidad básica de información porque un telégrafo solamente permitía transmitir, en el mejor de los casos, 25 palabras por minuto. Con la computación cuántica pasa algo parecido.
esta se basa en una nueva física, la mecánica cuántica. No estamos hablando de que una computadora cuántica sería tantas veces más rápida que una computadora clásica. Estamos hablando que, por ejemplo, aunque me está adelantando un poco, si llegamos a fabricar una computadora cuántica de 1000 qubits, no alcanzarían los átomos de silicio que hay en el universo observable para fabricar una computadora clásica que pueda competir con esta. De este tipo de salto estamos hablando. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo funcionan las computadoras cuánticas? Hay dos problemas con esta pregunta. El primero es que intentar explicar cómo funciona una computadora cuántica en unos minutos estoy seguro que es imposible. Y el segundo es que yo no sé a ciencia cierta cómo funciona una computadora cuántica. Pero no se decepcionen, que a pesar de que no conozca en detalle su funcionamiento, le voy a explicar cuáles son los conceptos básicos. Una computadora clásica basa su funcionamiento en bits. El bit es una unidad mínima de información que se la representa normalmente como un 0 o como un 1, como algo que esté encendido o apagado en una posición u otra. Y la forma de operar con estos bits es mediante el uso de compuertas lógicas. Por ejemplo, ese símbolo que están viendo por acá se llama compuerta NAND. Lo que hace esta compuerta lógica es que siempre que tengo un 0 a la entrada, a la salida tengo un 1. O dicho de otra forma, que la única forma de obtener un 0 a la salida es que las dos entradas sean 1. Existen 5 tipos de compuertas más: AND, OR, NOR, SOR y NOT, que obviamente hacen otras operaciones lógicas. Prácticamente toda la computación clásica se basa en agrupaciones de estas 6 compuertas. La unidad básica de información cuántica es el qubit o bit cuántico, que también puede tomar dos valores, 0 o 1. Pero este qubit también puede existir en lo que se llama superposición cuántica, donde ambos valores coexisten al mismo tiempo, es decir, que es 0 y 1 a la vez. El hecho de observar la partícula hace que colapse, tomando uno de los dos valores, es decir, por más que esté en superposición, al observarla pasa a valer 0 o 1. Cuando hablo de observar me refiero, por ejemplo, a hacer una medición o que la partícula interactúe con algo. La única forma de que pueda existir la superposición cuántica es que la partícula esté completamente aislada. La función de onda es una función de probabilidad, básicamente la forma de representar el estado físico de un sistema de partículas. Y es una función compleja. Compleja no en el sentido de complicada, sino que es una función de números complejos, esos que tienen una parte real e imaginaria. La ecuación de Schrödinger proporciona una ecuación determinista para explicar la evolución temporal de la función de onda y por lo tanto el estado físico del sistema en el intervalo comprendido entre dos medidas. Todo esto puede sonar algo exótico, pero créanme que es así como funciona la naturaleza y aún se va a poner más raro. Otro efecto en el que se basa la informática cuántica se lo llama entrelazamiento cuántico. Cuando un conjunto de partículas están entrelazadas, no puede definirse como partículas individuales con estados definidos, sino que todo el sistema toma una función de onda única que lo define. Traduciendo esto significa que si observamos una de estas partículas entrelazadas, hace que todo el resto de las partículas colapsen, aunque estén separadas espacialmente. Es decir, que si por ejemplo tengo dos partículas entrelazadas y observo una, hago que la otra colapse, aunque la otra se encuentre del otro lado del universo. La primera vez que escuché esto pensé, wow, con esta tecnología podríamos comunicarnos con cualquier parte del universo en forma instantánea. Pero lamento decirle que esto no es así. Según lo que sabemos hoy, no se puede transmitir información clásica utilizando el entrelazamiento cuántico. Solo es posible la transmisión de información usando un conjunto de estados entrelazados en conjugación con un canal de información clásica. Y a esto se lo llama teleportación cuántica, pero esto es tema para otro video. Lo importante de estos efectos es que permiten que un conjunto de qubits en superposición tomen todos los estados posibles a la vez, definidos por 2 elevado a la n. Por ejemplo, si tengo 4 qubits, tendría 16 estados a la vez. Si tengo 8 qubits, 256 estados a la vez. Mientras que si tengo, por ejemplo, 600 qubits, creo que ya superaríamos la cantidad de estados posibles que los átomos que existen en el universo. Muchos artículos y videos dicen algo así. Mientras que una computadora clásica tiene que computar un dato a la vez, una computadora cuántica con qubits en superposición pueden explorar todas las posibilidades al mismo tiempo, en paralelo. Primero, esto puede ser cierto solo en algunos casos,
Pero si queremos que esto sea útil, tenemos que hacer una observación, es decir, una medición. Y esto haría que todos esos qubits en superposición y entrelazados colapsen, tomando valores definidos de 0 o 1. Dicho de otra forma, no observaríamos todos los resultados al mismo tiempo. Y dependiendo de cómo se plantee el problema, en algunos casos solamente tendríamos una máquina de millones de dólares que lo único que hace es dar los números al azar. Ojo, que debido a la naturaleza cuántica, estos números podrían ser certificables, pero no creo que valga la pena gastar tantos millones de dólares en generar números al azar. Segundo, quiero aclarar que el paralelismo cuántico no tiene nada que ver con el paralelismo clásico que expliqué hace un rato. Se los comento porque muchas veces se confunden estos dos conceptos. Si esto del entrelazamiento les suena muy raro, no crean que son los únicos. Este efecto fue un tema muy controversial, tanto que el propio Einstein no creía en esto, y el mismo Schrödinger lo ponía en duda. De ahí viene lo del famoso gato. Nadie sabe lo que pasa con los efectos cuánticos y hay un montón de teorías al respecto. La que me parece más impresionante es esa que habla de universos paralelos, pero todo esto es filosofía más que ciencia en sí. Aprovecho estos comentarios para aclarar algo. La mecánica cuántica es una de las teorías más completas que tenemos hoy sobre el funcionamiento de la naturaleza. Es tan precisa que nos permite hacer predicciones con muchos decimales. El funcionamiento probabilístico de esta teoría a veces lleva a la conclusión errónea de que es imprecisa, pero no puede estar más lejos que esto. Que sea tan precisa, pero que se desconozca lo que hay detrás, lleva a lo que los científicos llaman la escuela del cállate y calcula. Einstein decía que la teoría cuántica era incompleta, y como se basa en probabilidad, de ahí viene la famosa frase Dios no juega a los dados con el universo. Él sabía que nada en el universo puede viajar más rápido que la luz, ni la información, por lo que llamaba al entrelazamiento cuántico inquietante acción a distancia. Pero como ya les dije, hoy sabemos que no se puede transmitir información clásica utilizando el entrelazamiento cuántico. Estas supuestas contradicciones son tratadas en la famosa paradoja EPR, Einstein-Podolsky-Rosen. En 1964, John Bell propuso una forma matemática para poder verificar la paradoja EPR. Con todo el respeto que se merece Einstein, una de las mentes más brillantes que ha existido en la historia, hoy podemos afirmar que Dios sí juega los dados con el universo. Hay más efectos cuánticos que utilizan las computadoras cuánticas, pero no creo que valga la pena nombrarlos en este video. Quédense con la idea que los más importantes son la superposición y el entrelazamiento cuántico. Y esto me da pie para la siguiente pregunta. ¿Cómo se programan las computadoras cuánticas? Estoy seguro que esto no lo van a ver en ningún otro video orientado a público general. Me da la impresión que algunos canales tienden a subestimar al espectador y omiten explicar ciertas cosas porque pueden resultar algo complejas. Ojo que es solamente una pequeña crítica, ya que muchos de esos canales me parecen realmente excelentes. En una computadora clásica, la programación se basa en instrucciones. Si alguno tiene alguna idea de programación y sabe lo que es C, Python, JavaScript o lo que sea, finalmente todos esos lenguajes que son de alto nivel se traducen a lo que se llama lenguaje máquina, que es lo único que puede interpretar el procesador. El lenguaje máquina son listas de instrucciones y cada tipo de procesador tiene un juego de instrucciones diferentes. Para lo que nos interesa a nosotros, que finalmente es compararlo con una computadora cuántica, podemos decir que todas las computadoras clásicas son equivalentes. Básicamente eso es un poco de lo que habla la famosa tesis de Alonzo Church y Alan Turing. Les voy a dar un ejemplo de lo que es el lenguaje máquina. Primero, tomo un dato de una posición de memoria. Segundo, tomo otro dato de otra posición de memoria. Tercero, aplico la operación lógica NAND entre el primer dato y el segundo dato. Cuarto, si el resultado de la operación lógica es 0, hago un salto condicional a otra posición. Básicamente son instrucciones, una debajo de la otra, que ejecutan distintas cosas. Si les interesa saber cómo funciona una computadora clásica, les comento que en mi otro canal, Synaptech, hice una serie de 8 videos donde lo explico al más mínimo detalle. Lo que hice fue diseñar una computadora didáctica de 4 bits desde cero, basándome en circuitos integrados sencillos, como compuertas lógicas, las que le hablé hace un rato. Diseñé absolutamente todo, el contador de programas, la unidad de control, la unidad aritmética y lógica, el juego de instrucciones, puertos de entrada y salida, todo lo indispensable para que pueda ser llamada computadora.
Los videos están orientados a personas con conocimientos básicos de electrónica y lógica digital, pero los invito por lo menos a ver el primer video de presentación para que tengan una idea de qué se trata. Voy a dejar el link en la descripción. Dicho esto, continuemos. Para explicar lo siguiente, los invito a ver la pantalla de mi computadora. Aunque me está adelantando un poco, les comento una cosa. Las computadoras cuánticas ya existen, y si esto les sorprende, lo que les voy a decir a continuación les va a sorprender aún más. IBM puso a disposición de todos una computadora cuántica de 5 bits con la cual se puede experimentar. Esto que vemos acá es un esquemático del procesador donde cada uno de estos cuadraditos es uno de los qubits. Después tiene estas otras cosas que son resonadores, después tenemos también el bus cuántico y otras cosas más que no vienen al caso. Lo que sí nos interesan es esto que vemos acá. Cada línea representa un qubit, como vemos acá, enumerado del 0 al 4, que están inicializados todos en 0. Como les dije antes, las computadoras clásicas se basan en una lista de instrucciones, una detrás de la otra. En las computadoras cuánticas esto no se parece en lo más mínimo. Lo que se basan son en este tipo de compuertas que lo que hacen básicamente es cambiar el estado de estos qubits. Por ejemplo, yo tengo acá, voy a tomar 3 qubits y voy a realizar una medición de esos qubits. Como esos qubits están inicializados en 0, si yo hago correr, vamos a hacer correr una vez el programa, lo que voy a esperar es que el resultado sea 0. Digamos, son estos 3 bits inferiores, qubits, disculpen, inferiores que veo acá abajo, me dan 0. Por ejemplo, acá puedo arrastrar esta compuerta lógica, que es una compuerta que se llama compuerta de Pauli tipo X, que lo que hace es dar vuelta el valor del qubit, es decir que me los coloco en 1. Si yo simulo, el resultado esperado va a ser que los 3 bits inferiores justamente sean 1. Ahora vamos a hacer que esto se ponga un poco más interesante. Esta otra compuerta que se llama compuerta de Hadamard lo que hace es colocar estos qubits en superposición. Si yo lo simulo, ¿qué voy a obtener? Un valor al azar, porque están en superposición. A la hora de medirlos, me va a dar un valor al azar. En este caso me dio los 3 qubits 0. Si yo vuelvo a simular, voy a esperar otro valor. Y me da justamente que los qubits son 0, 1, 0. ¿Por qué les explico esto? Porque en las computadoras cuánticas lo que se hace muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, no es correr el programa una vez, sino correr el programa varias veces. Yo ahora, por ejemplo, voy a cambiar esto y voy a correr el programa 100 veces. Entonces el resultado esperado, ¿cuál sería? Que cada valor, es decir, son 8 valores, porque 2 elevado a la 3 es 8, estamos trabajando con 3 qubits, el resultado esperado sería que el 12,5% de las veces caiga en cada valor. Como vemos acá, me da cierta distribución, que tiene una desviación bastante importante con lo esperado. ¿Por qué? Eso pasa porque son pocas 100 veces contra 8 posibilidades. Pero si yo cambio esto y lo hago correr 5000 veces, vamos a ver qué pasa. Justamente vamos a ver que me da mucho más cerca del valor esperado, que justamente es 12,5% de las veces en cada valor. Ahora vamos a pasar a ver otra cosa muy interesante. Me voy a quedarme solamente con 2 qubits y voy a agregar esta otra compuerta, que es una compuerta que se llama CNOT. Lo que hace una compuerta CNOT es, la coloqué al revés, disculpen, este lo vamos a poner acá. Lo que hace una compuerta CNOT es cambiar el estado del qubit objetivo, que es este que vemos acá arriba, el qubit 0, en función del qubit de control, que es el qubit 1. Voy a desplazar esto y lo voy a simular 5 veces. ¿Y cuál es el resultado esperado de esto? Lo que estoy haciendo ahora es un entrelazamiento cuántico. Entonces el resultado esperado, ¿cuál sería? Que solamente me pueden dar 2 valores, ya sean 0, 0 o 1, 1. Nunca me pueden dar valores como 0, 1 o 1, 0, porque estos qubits están entrelazados, es decir, que el estado de uno depende del otro. Y acá justamente vemos lo que les decía. El resultado esperado es 0, 0 o 1, 1. El 50% de las veces debería caer en cada uno. Pero nunca puede caer 1, 0 o 0, 1.
Eso se debe a que este qubit está inicializado en 0. Ahora vamos a inicializarlo en 1, es decir, vamos a poner una compuerta de Pauli que le cambie el estado. ¿Y cuál sería el resultado esperado? Que el 50% de las veces caería en 0,1 o en 1,0, pero jamás podría caer en 0,0 o en 1,1. ¿Por qué? Porque justamente estos dos qubits están entrelazados, es decir, que el valor de uno es función del otro. Lo que acabamos de ver en forma esquemática es lo que en la computación clásica equivale al ensamblador, que es algo así como un conjunto de mnemónicos que representan a las instrucciones. Ya hay empresas como Microsoft que están trabajando en lenguajes de más alto nivel para computadoras clásicas. La idea de mostrarles esto fue por dos motivos. El primero, para intentar desmistificar un poco todo lo que hay alrededor de la computación cuántica, y el segundo es porque me parece que mostrando estos ejemplos queda más claro en qué consiste la superposición y el entrelazamiento. Si bien para programar una computadora cuántica hay que tener conocimiento de mecánica cuántica, sobre todo para entender la lógica y los efectos que producen cada una de estas compuertas. De la misma manera que muy pocos programadores conocen en detalle cómo funciona una computadora clásica y esto no les impide programarlas, algo similar pasa con las computadoras cuánticas. Justamente los sistemas tienen distintos niveles de abstracción que permiten operar a un nivel más alto sin conocer el detalle en los niveles inferiores. Algo así como que cualquier persona puede manejar un auto sin saber cómo funciona el motor y los otros mecanismos. Con las computadoras cuánticas pasa lo mismo. Lamentablemente no queda tiempo para explicar nada más y quedan un montón de preguntas muy importantes e interesantes por responder, como ¿para qué sirven las computadoras cuánticas? Es decir, ¿qué tipo de problemas resolverían mucho mejor que una computadora clásica y qué otros problemas directamente serían imposibles de resolver con computadoras clásicas? Otra pregunta sería, ¿cómo están fabricadas las computadoras cuánticas? Es decir, físicamente cómo son, la ingeniería que hay detrás, físicamente cómo es un qubit y cómo se implementan las compuertas lógicas cuánticas en estas. Y por último, hablar del estado actual y qué nos depara el futuro de la informática cuántica. Como siempre, los invito a dejar en los comentarios qué temas les gustaría que desarrolle. Y en particular sobre este video me gustaría que comenten si se entendió, ya que es un tema tan complejo y por lo tanto muy difícil de explicar. Si les gustó el video denle like, no olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video. Desde ya muchas gracias por su atención, nos vemos en el próximo video.